Bueno, muchas gracias por venir a esta primera charla de almerienses. Como hemos dicho, pues son charlas almerienses, como le han puesto a este encuentro que vamos a empezar ahora a llevar. Esperamos que cada semana, los jueves a las 9, aquí, siempre que no... A las 7. A las 19, a las 7, ¿vale? Siempre que no haya causa de fuerza mayor que nos lo impidan. Yo soy Juan José Santiago, soy el secretario general de Almerienses y yo voy a presentar a nuestra primera ponente, que es Gemma, ¿cómo se dice? Burja, nunca lo digo bien, que es profesora en Derecho Constitucional, doctora en Derecho Constitucional, profesora ha sido en Jaén y ahora mismo en la Universidad de Almería. Su tesis doctoral fue sobre la actuación exterior de la Comunidad Autónoma Andaluza. Fue jefa del Gabinete de Consejería de Justicia y Administración Pública en la Junta de Andalucía entre 2005 y 2006 y ha hecho varias investigaciones sobre salud pública, partidos políticos, empleo público, justicia gratuita y algunas cosas más. Entonces ella ha venido a hablarnos, pues como dice ahí la diapositiva, en cómo Almería puede convertirse en una comunidad autónoma que, bueno, como sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo, es uno de nuestros objetivos estratégicos. Pensamos que Almería tiene una circunstancia específica, una idiosincrasia concreta, un pasado y un futuro que realmente, pues, difícilmente puede encajar con una administración tan lejana como es la que se desarrolla en Sevilla, en la Junta de Andalucía. Y por eso pensamos pues, que esto sería una solución, o por lo menos parte de la solución, a los problemas que podemos tener aquí en nuestra provincia, región, en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Y bueno, sin dilatarme más, pues le doy la palabra a Gemma, que Gemma es, además de todo eso que he dicho, es miembro de la Junta Directiva de Almerienses. Y nada, Gracias, Juanjo. Muchísimas gracias por la asistencia de personas conocidas y personas a las que voy a conocer, seguro. Y bueno, espero no pasarles demasiado, ¿no? Yo soy profesora universitaria, algunas veces utilizamos un lenguaje algo distante, pero procuraré sobre todo transmitir esta parte jurídica, que es de la que yo me voy a ocupar. Me ha gustado mucho que Juanjo introduzca esta charla haciendo alusión a las numerosas razones que justifican esta reivindicación de almerienses, que es dotar a Almería de una estructura institucional propia, de modo que las decisiones de Almería sean los fundamentos y que no queden pendientes de... Sin miedo, hay sitio. Que no queden pendientes de partidos políticos generales que en parte también han beneficiado a Almería, pero que en otras ocasiones se han antepuesto intereses superiores, elaborados en Madrid o elaborados en Sevilla, a los propios intereses del territorio almeriense, que es de una cosa un gran desconocido. Entonces, claro, la pregunta de si la solución más correcta es una comunidad autónoma para Almería, pues la verdad es que no la puedo responder. Yo creo que es una cuestión política, es una cuestión que deciden los partidos, deciden los grupos. Yo simplemente quiero plantear la hipótesis de transitar desde la situación en la que estamos ahora mismo hacia una realidad hipotética en la que Almería asuma su autogobierno. Entonces, en esta cuestión tenemos que decir que es muy importante señalar que este problema... ¿Se ve la diapositiva o...? Sí, se ve. Bueno, es muy importante señalar que este problema que se plantea aquí en Almería no es ni exclusivo de Almería, ni tampoco es exclusivo del año 2013. Es decir, que la cuestión territorial es algo permanente en España desde hace muchísimo tiempo y afecta a muchos. De hecho,
se han adoptado distintas configuraciones desde el punto de vista provincial, se han realizado ensayos de tipo federal, ensayos de tipo autonómico en la Segunda República, y la Constitución del año 1978 lo que representa es otro intento más de darle solución a un problema que parece que no tiene fin. Es un problema en el que al final no todos están convencidos, no todos están conformes o no todos encuentran en ese marco el espejo en el que reflejarse, en el que verse reflejado. Lo que sí estaba claro es que la Constitución del año 1978 nace y se elabora en un contexto muy favorable a la descentralización, es decir, a marcar una ruptura con el régimen unitario que se había mantenido durante el periodo franquista. Entonces, prácticamente todos los partidos estaban de acuerdo, en mayor o menor medida, con la descentralización. Algunos por evidentes razones, porque entendían que aprobar la Constitución era restaurar la legalidad republicana, y en ese sentido, pues rápidamente fueron reconocidos como tales, con privilegio en el proceso autonómico. En otros casos, como por ejemplo, pues comunidades como Extremadura o Andalucía, el territorio del sur de España, porque entendían que la autonomía era la palanca para salir de los supermercados. Otras zonas tenían problemas característicos, como por ejemplo la insularidad, en el caso de Canarias o en el caso de la isla Balear. En fin, que existía un consenso bastante amplio. Lo que no estaba claro era cómo se iba a hacer. Cómo se iba a hacer o en qué sentido se iba a realizar. No podemos olvidar que esta opción por la descentralización estaba además estimulada desde fuera, en el sentido de que España, cuando aprueba su constitución y transita hacia la democracia, lo hace, entre otras aspiraciones, con la de ingresar lo que entonces eran las comunidades europeas. Y las comunidades europeas funcionan en plano regional. Es decir, si ustedes han tenido relaciones con la Comisión Comunitaria y con las políticas europeas, saben que esas políticas están automáticamente regionalizadas. A ellos les es diferente la estructura interna del Estado, pero ellos tienen su propio mapa de aplicación de su ayuda, de identificación de la población, de localización de los intereses comunitarios. Y dentro de todo este cúmulo de datos que tenemos que tener en cuenta, digamos que había bastantes tensiones en el momento de elaborar la Constitución, que eran por lo menos aparentes. Es decir, cuando uno lee los trabajos preparatorios de la Constitución, aquellos magníficos debates protagonizados por parlamentarios de primer nivel, tuvieron ocasión los parlamentarios de exponer con toda sinceridad pretensiones confederales, como eran, por ejemplo, las del País Vasco, que actualmente las sigue manteniendo en su ideario, pretensiones federales, como eran las características del Partido Socialista o del Partido Comunista, pretensiones de mantener el Estado lo más unitario posible. Lo que entonces era Alianza Popular era contraria a las autonomías. Y bueno, y luego pues problemas característicos de la propia distribución territorial y de la riqueza en España, ¿no? Con falta de cohesión evidente dentro del marco federal. Entonces, cómo se articulan todas esas posibilidades es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando la Constitución se está elaborando, la clara opción por la descentralización lleva a acometer en paralelo el proceso de generación de las preautonomías. La provincia de Almería queda incorporada a la Junta de Andalucía, régimen preautonómico. Esta opción, en fin, se adopta, esta decisión se adopta mediante un Real Decreto del Gobierno de España
informado o previamente consensuado por los parlamentarios elegidos en las circunscripciones provinciales de las 8 provincias andaluzas. Esta parte tiene una intrahistoria que normalmente no se cuenta en los libros, que se comenta a lo mejor en ciertas tertulias. Desafortunadamente, gran parte de los protagonistas de aquellos momentos ya no estaban con nosotros. Pero se dice que fue Manuel Clavero Arévalo el que convocó en su casa una reunión, ¿no? Un conjunto de parlamentarios. Entonces allí se efectuaron una serie de debates y se optó por una de las posibles opciones, que era la Gran Andalucía. Es decir, que no era la única opción, no era el único modelo posible. En la Primera República, el sur de España había estado integrado por 2 estados miembros de la Federación, que eran la Andalucía Alta y la Andalucía Baja, claramente diferenciadas desde el punto de vista orográfico, es decir, separadas por claras barreras naturales, en la que se habla diferente, se come diferente, se piensa diferente y se vive diferente. Esa diferencia fue la que en la Segunda República impidió que Andalucía se conformara como una región autónoma. Almería, Granada y Jaén en su momento ya habían dicho que no al proyecto liderado desde la burguesía sevillana, de la Ateneo sevillano, para integrar una gran Andalucía. Y esas diferencias volvieron a plantearse en el comedor del señor Clavero Arévalo. La opción de la Gran Andalucía fue la que, por mayoría, sencillamente, mayoría, salió. Así que desde el 27 de abril del año 78, Almería queda integrada territorialmente en este ente administrativo que es el ente autonómico Junta de Andalucía. Lo que sucede es que cuando uno lee esos decretos, señalan con toda claridad que no prejuzgan las decisiones que se adopten una vez que la Constitución está vigente. Así que en abril del 78 la Constitución estaba todavía de parto, pero no había. Entonces, la Constitución en principio, a pesar de la existencia de los regímenes preautonómicos que tenían poquitas competencias, pero que políticamente eran muy potentes, porque conseguían integrar tanto la voluntad de los parlamentarios como la representación local, ¿no? Es decir, que conseguían aglutinar e impulsar una voluntad política determinada. A pesar de su existencia, la Constitución se aprueba y las comunidades autónomas realmente no existen. La Constitución lo que hace es que teje ese entramado de intereses y plasma una especie de gran acuerdo en el artículo 2, estableciendo que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Con ese artículo se establecían una serie de límites en el proceso autonómico, es decir, una banda que no se podía traspasar. Es decir, el límite máximo era prohibición de la confederación, es decir, la nación vasca ya se quedaba fuera de entrada, ¿no? Indisoluble unidad de la nación española. El artículo 145 prohíbe la federación de comunidades autónomas. Por más que el Partido Socialista o el Partido Comunista tengan una pretensión federal, eso la Constitución no lo permite. Cuando hablamos de opción confederal, también queda fuera la secesión de Cataluña. No solamente la pretensión vasca, sino también todo el proceso secesionista del que todavía colean, ¿no?, por muchos flecos, ¿no? Y no define el Estado territorialmente, es decir, no establece un modelo territorial del Estado. España se aprueba como un Estado unitario, con opciones de descentralización. De hecho, nuestra Constitución, a diferencia de las constituciones de los Estados compuestos o de los Estados
descentralizado, nuestra Constitución no define las comunidades autónomas. Si uno se coge la Constitución de 1812, lo primero que hace es leer el relato de todos los territorios que integran España. Eso en nuestra Constitución no existe. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Es decir, que si no hay comunidades autónomas no importa, España sigue existiendo. Imaginemos que de pronto a las comunidades autónomas les da por revertir competencias al Estado y hacerse la araquiri, ¿no? Extinguirse. La Constitución podría seguir funcionando perfectamente. Que la Constitución no necesita a las comunidades autónomas para existir. Bueno, la cuestión es que las opciones autonómicas, que son variadas, pues comienzan a ejercerse a partir del año 1979, comienzan a aprobarse estatutos de autonomía y el ente preautonómico andaluz se pone de acuerdo en solicitar la autonomía por la vía del artículo 151. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por la vía del artículo 151. Porque el artículo 151 le daba opción de configurar esa gran Andalucía que tuviera peso específico en España, que tuviera la opción de tener parlamento, de tener Tribunal Superior de Justicia y disfrutar de las ventajas institucionales que le ofrecía el artículo 152 de la Constitución. Es decir, la Constitución tiene un alma asimétrica. Cuando habla de nacionalidades y regiones, la Constitución no habla de café para todos. La Constitución habla de regiones especiales y regiones normales u ordinarias. Entonces, Andalucía dice, no, nosotros queremos una nacionalidad, lo que se asemeja a una nacionalidad. Queremos ese estatuto de primera división. Y lo intenta. La Constitución no estaba pensada para que Andalucía o Valencia o Murcia o Canarias tuvieran parlamento. Eso estaba pensado para 3, exclusivamente para 3. Cataluña, el País Vasco y Galicia. Tenían razones históricas. Los demás no. No, se diseña un procedimiento complicado y se celebra el referéndum popular de ratificación de la iniciativa autonómica. Entonces, cuando se celebra este referéndum, en Almería se dice que no. Se puede decir, mira, Felipe González estuvo en la Universidad de Almería explicando que los censos en aquella época estaban muy mal, estaban llenos de fallecidos, de migrantes, de personas que no coincidían, que había muchísimos errores y que por tanto el 42% del voto afirmativo del censo de Almería representaba desde el punto de vista material muchísimo, un porcentaje muchísimo más elevado de voto afirmativo. Era el censo. Y la Constitución señalaba para ese momento, para ese supuesto de hecho, que las provincias en las que hubiera salido un voto favorable podrían seguir adelante configurándose como comunidad autónoma. Es decir, cumplir la Constitución hubiera significado que Andalucía tendría 7 provincias. Y Almería, eso, ya lo hubiéramos visto en el pasado. Eso no lo podemos saber. Es imposible. Si se hubiera dado el mismo tratamiento que en Madrid, o el mismo tratamiento que, no sé, también en el caso de Segovia, sustituyeron la iniciativa autonómica, o las Cortes también actuaron respecto a Ceuta y a Melilla para dotarla de la solución territorial correspondiente. Nunca sabremos qué hubiera sucedido si la Constitución se hubiera aplicado en sus propios términos. Pero no se hizo. Entonces yo señalo aquí, está ahí escrito,
que el hecho de que Andalucía llegue a convertirse en una comunidad autónoma con 8 provincias es expresión de que el modelo constitucional fracasó. Un fracaso que se intenta armar jurídicamente con la modificación de una ley orgánica y sustituyendo la voluntad popular por la voluntad de los representantes de Almería. En fin, apaño, una parte. Pero en definitiva, vamos, yo soy profesora de Derecho Constitucional. Yo creo en la Constitución y quiero que se aplique. No guste o no. Dura lex, ser lex. La ley es dura, pero es la ley. ¿No? En este caso no se cumple. Ya a partir de ese momento, ya todas las normas que se denominan materialmente inconstitucionales que yo he tenido que estudiar, pues me han hecho juego. Me han hecho juego para hacer mi artículo, pero lo que hacen es que le restan credibilidad al sistema y a la Constitución. Bueno, la cuestión es que se sigue hacia adelante, se aprueban los diferentes estatutos de autonomía hasta 1983 y se procede al cierre del mapa autonómico. El Ministerio de Administraciones Públicas publica su mapa, que ya toda España está territorializada, toda España está constituida en comunidades autónomas, justo a tiempo para el momento de entrar en las comunidades europeas. Es como que hubiera un reloj, ¿no?, que marca digamos que ese requisito se vaya a cumplir, ¿no? El hecho de que Ceuta y Melilla se incorporen a este diseño en el año 95 no quita ni comenta eso. Era una cuestión complementaria. Bueno, entonces, bueno, aquí he planteado lo de la situación de Almería, me he anticipado un poco, es decir, he dicho algunas cosas antes. La cuestión es que en la actualidad Almería está integrada en la comunidad autónoma de Andalucía. Es decir, nos preguntamos, ¿puede ser Almería una comunidad autónoma? ¿Cómo puede ser una comunidad autónoma? Yo, antes de que me pregunte nadie, ya lo digo. Es decir, Almería ya está en una comunidad autónoma. El hecho es que el artículo 2, tanto del Estatuto del año 1981 como del año 2017, mencionan Almería como parte del territorio de la comunidad autónoma de Andalucía. También se expresaba en estos términos en el Real Decreto por el que se aprueba la preautonomía andaluza. Es decir, ese es el hecho. Pero para ser otra comunidad autónoma hay que emprender un procedimiento complicado, muy complicado, no tanto desde el punto de vista jurídico cuanto desde el punto de vista político, en la medida en que representa la agregación de muchas voluntades, porque no es una cuestión provincial, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. Igual que modificar una provincia también es una cuestión de Estado, modificar una comunidad autónoma también lo es, y en muchas maneras. Significa impactar sobre el conjunto del Estado. Entonces, ¿cómo nos animamos a plantear cómo se hace ese tránsito? Pues la hoja de ruta pasa por 3 puntos. El más complicado es la agregación de la voluntad política de la población. La agregación de la voluntad política de la población, incluyendo un referéndum. El segundo paso es reformar el Estatuto de Autonomía para Andalucía y excluir del artículo 2 el sustantivo, el nombre propio, Almería. Es decir, no hay ninguna otra referencia a Almería en el Estatuto, solo se menciona una. Entonces, nada más que habría que modificar un artículo muy sustancial, o sea, la parte que tiene mayor protección del Estatuto. Y por último, pues una vez que ya se está segregado de la comunidad autónoma, hay que proceder a la constitución de una nueva, a generar una nueva
por los procedimientos de la Constitución. Entonces, bueno, esto aquí que la agregación de la voluntad política es la alfombra mágica, ¿no?, para transitar hacia la luz. ¿Por qué digo alfombra mágica? Porque evidentemente cuando el pueblo está unido sobre un solo punto, cuando tiene una sola voluntad, nadie lo para. Nadie lo puede parar. Esto, hoy por hoy, resulta un sueño. Resulta un sueño porque desde que Almería está en Andalucía, pues hemos sido colonizados desde el punto de vista cultural por las autoridades sevillanas, no digo sevillanas, andaluzas. Es decir, no es normal que en Almería se bailen sevillanas. No es normal que la mayor parte de la población desconozca su folclore. Saben que hay migas, y la que llueve se ponen migas, y saben que hay una romería, el Torre García o el Cristo de la Luz. Saben que hay 4 episodios festivos que convocan a la gente acude a esa convocatoria, pero desconoce gran parte de su historia, de su orografía característica, en fin, desconocen su cultura. Entonces, nuestra cultura ha sido sustituida por una cultura falsa, generada desde ingenieros sociales y trasladada a través de los medios de comunicación. Canal Sur te hace llegar un mensaje de ¿eres andaluz? ¿Qué es ser andaluz? Yo, vale, estoy en Andalucía, pero yo qué sé de Huelva. Y yo qué sé de Grazalema. Y yo qué sé de la dehesa y de la campiña cordobesa. ¿Qué tengo yo que ver con ello? Tengo más relación con otras provincias que están en mi entorno. Me siento mejor si voy a Murcia. Me siento bien si voy a lo mejor al sur de Albacete. Porque bueno, hay una proximidad geográfica que también determina en su economía y la mía sean más similares, ¿no? Entonces, bueno, aglutinar la voluntad popular es muy difícil. Es muy difícil porque evidentemente hay una falta de cultura. El mensaje con el que se forma nuestra juventud no incluye los elementos característicos de nuestra historia, incluso de nuestra historia reciente. Ignoran lo que es el 28 de febrero, no saben lo que fue la preautonomía, nada. Piensan que se le ha venido dado un conjunto de características políticas y sencillamente las comulgan con ellas. Nunca las. Bueno, en cualquier caso, para aglutinar esa voluntad política hay que hacer uso activo de numerosos derechos que nuestra Constitución nos reconoce. El derecho de reunión, de concentraciones o manifestaciones de carácter público. Les recuerdo que los derechos, las libertades públicas tienen como objeto molestar. Es decir, es su esencia molestar a los poderes públicos en la medida en que, pues, por supuesto, le altera su orden público, le altera su tráfico, le altera su silencio y le altera que cada cosa esté en su sitio. Pero es que si no molestan, la gente no se entera, comparte tu mensaje. También a través de la libertad de expresión, en prensa, televisión, redes sociales, a través de libros, a través de conferencias, a través de cualquier medio. El derecho de asociación, de la generación de tejido asociativo de tipo cultural, político, que incorpore la idea que se proyecta, y también otro derecho fundamental que es el de petición. El derecho fundamental de petición, que desarrollo en esta diapositiva, pasaría por solicitar al gobierno que celebrara un referéndum. ¿Un referéndum para qué? Se pueda medir
la voluntad favorable a un proceso de este tipo. Evidentemente eso no se puede plantear hoy porque es inviable, ¿no? Hoy por hoy sería viable. Pero bueno, estamos en un proceso en el que ya no tenemos prisa. Llevamos 40 años siendo Andalucía y si esperamos 5 años más, a lo mejor no pasa nada, ¿no? La cuestión es que ese referéndum, que sería evidentemente el punto de partida real de ese proceso, en cuanto implica la toma de conciencia en la generación de un sujeto político, la aglutinación de la voluntad, es un referéndum que tiene unas características que define la ley. De entrada, no nos vale la normativa local, en el sentido de que por más que interese a Almería, esto no es una cuestión que afecte solo a Almería, es una cuestión que afecta al Estado en general. Por lo tanto, tiene que ser convocado por el Gobierno de la Nación, que es el que tiene las competencias exclusivas. Y además, tiene que estar autorizado previamente por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. No es nada fácil, ¿no? En ese sentido, tendría que estar muy de acuerdo, muy favorable a esta iniciativa para que hay que decir además que el cuerpo electoral que se convoca, que participa en el referéndum, no sería solo el censo de Almería, es decir, los votantes de la provincia de Almería, sino el de toda la comunidad autónoma. En ese sentido hay que mencionar que no sé si ustedes saben que la Almería de la Concepción también quiere separarse de Andalucía. Y además su alcalde está completamente implicado en este proceso y han solicitado del Gobierno de la Nación la celebración de un referéndum por la vía del artículo 92 y en octubre de este año pasado, de este año 2022, el Gobierno le ha denegado ese posible referéndum porque ellos pretendían que el referéndum tuviera lugar con carácter local, es decir, en el ámbito de Cádiz, en el ámbito de la Almería de la Concepción. Entonces el Gobierno le señala. Esa pretensión es inconstitucional e ilegal en el sentido de que hay que tener en cuenta el derecho de participación de todos los interesados, que son los andaluces, que es donde está la línea de la Concepción. Y bueno, en el caso de que el Gobierno, autorizado por las Cortes, decidiera la convocatoria de un referéndum, pues habría que plantear una pregunta que sería doble. Como saben, en el referéndum solo se puede votar sí, no o abstención. Sí, no, claro, no se puede. Por poner opciones ni nada de eso. Esto, el referéndum es así. Entonces, y bueno, yo he puesto aquí una hipótesis hipotética. ¿Declara usted su voluntad de que la provincia de Almería deje de formar parte de la comunidad autónoma de Andalucía para constituir una comunidad autónoma uniprovincial? Esto evidentemente no es un definitivo, pero en cualquier caso, un referéndum tiene que estar integrado por una pregunta clara. Que la gente sepa. Lo que se le pregunta es que sepa que cuando dice sí es sí. Que no sea como el referéndum de la OTAN, en el que si decías que sí, de verdad estaba diciendo que no. Y a la inversa. Bueno, en cualquier caso, es cierto que si ese referéndum se celebrara, sobre todo en el sector de Andalucía, la ley orgánica de modalidades de referéndum lo da por válido siempre que haya una mayoría de votos favorables. No un referéndum como el del artículo 151 de la Constitución, porque es un referéndum simple, más votos a favor, más votos válidos, ¿no? A favor que en contra. Pero bueno, yo creo que se podría, no es exigir, es decir, nosotros no podemos pedir más de lo que la ley pide, pero entiendo que cuando Almería se le preguntó en su momento si quería formar parte de Andalucía, había un porcentaje de voto. Se exigió un porcentaje de voto para decir sí o no. Y pienso, como hipótesis, o que se podría considerar que hubo un paralelismo entre ambas consultas. Bueno, en ese caso sería
sería necesario 251.315 votos afirmativos sobre un total de 502.000 electores, teniendo en cuenta el censo de las elecciones generales del año 19. Esto lo ponemos en paréntesis. En cualquier caso, la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum exige que haya más votos a favor que en contra. Esto en cuanto a la estructura de la voluntad popular. La segunda pata de esta estrategia también es bastante complicada, porque pasa por la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es decir, la modificación de ese artículo 2. ¿Quién puede promoverla? En ningún caso puede promoverla ni el pueblo ni los entes locales. Puede ser el Consejo de Gobierno de la Junta, puede ser el Parlamento de Andalucía a propuesta de una tercera parte de sus miembros, es decir, un mínimo de 36 parlamentarios del Consejo de Gobierno, o bien las Cortes Generales. Bueno, sí, Cortes Generales, claro. Esto rueda. En el caso de que desde las instituciones centrales hubiera una voluntad favorable a este proceso, esto sería volar. Sería volar, porque la Constitución establece numerosos recursos para que desde el centro se genere este tipo de movimiento o alteración. En segundo lugar, una vez que esta iniciativa ya está en marcha, la tienen que aprobar las 2/3 partes de los parlamentarios andaluces, es decir, 73 de los 109. La iniciativa es de 36, pero al menos 73 parlamentarios tendrían que decir que sí. Que sí. Todavía no hemos hecho nada, ¿no? A continuación, una vez que se elabora el proyecto de reforma del Estatuto, que sería tan sencillo como artículo único, modificación del artículo 2, de modo que el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía está integrado por los municipios de las siguientes 7 provincias. Pues hay que remitirlo a las Cortes Generales para que lo aprueben como ley orgánica. Y, puesto que estamos en Andalucía, la normativa de aprobación de nuestro estatuto exige una ratificación popular mediante referéndum. Imposible no es, pero técnicamente es bastante complejo, es un proceso que tiene muchas fases, tiene muchos pasos. Vale, imaginaos que ya lo hemos conseguido, es decir, ya estamos fuera. El primer paso es que estamos fuera. De momento, ¿en qué nos convierte eso? Sencillamente en una provincia del Estado español. Durante esas fases transitorias, durante esa situación, aquí se aplicarían las leyes estatales de educación, las leyes estatales de sanidad, las leyes estatales de servicios sociales, las leyes estatales en todos los territorios. La administración de la Junta desaparecería. Estaríamos bajo esa placa normativa legal y reglamentaria del Estado. Última fase, el ejercicio del derecho a la autonomía. Es decir, otra vez nos ponemos en la casilla de salida del parchís, en el artículo 2 de la Constitución, y decimos, oye, ¿somos nacionalidad o somos región? ¿Cómo ejercemos nosotros el derecho a la autonomía? Pues la verdad es que ese problema ya no lo vamos a tener. ¿Por qué no lo vamos a tener? Pues porque a raíz de todo el follón que se organizó con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el referéndum del 28F y las correspondientes patadas al texto constitucional, resultó que ya había nace para todo. Entonces ya no hay que meterse en el artículo 151 para tener parlamento. Y un territorio puede optar a una estructura institucional compleja, como la tienen todas las comunidades autónomas, por virtud no de que la Constitución lo diga, sino de que lo dicen los pactos de la nación. Y el principio de igualdad, que dimana directamente de la Constitución. Entonces, el procedimiento sería relativamente sencillo. El artículo 143 de la Constitución describe que esa iniciativa ya solamente recae en los entes locales, la Diputación y 2/3 partes de los municipios. 2/3 partes de los municipios que representen la mayoría del censo electoral habrían de adoptar
en sus plenos los respectivos acuerdos para iniciar el proceso autonómico. Y desde el primer acuerdo hay 6 meses. Hay 6 meses para concluir toda esta fase. Los 2/3 de los ayuntamientos de Almería son 69 de los 103 que tenemos. Y el censo electoral, pues ya he dicho que de 502.627 electores que teníamos en 2019, esa mayoría, es decir, esos municipios tendrían que representar a 250.000 personas, 251.315 electores, personas electores. En este caso, bueno, esa iniciativa de los entes locales no creo que fuera muy complicada a estas alturas del proceso, pero sí hay que tener en cuenta que cuando en los años 80 se genera el proceso autonómico, los entes preautonómicos dinamizaron fuertemente esa voluntad. Es decir, que sustituyeron a las corporaciones. En este caso, el protagonismo correspondería directamente a la Diputación y a la ayuntamientos. Es decir, tendríamos que tener 104 Diputación más 103 corporaciones municipales. Bueno, si esa iniciativa se materializa, pues se elaboraría un proyecto de Estatuto de Autonomía como arreglo al artículo 146 de la Constitución, es decir, una asamblea integrada por los miembros de la Diputación y por los diputados y senadores elegidos en la provincia tendría que elaborar un proyecto que se elevaría a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica. Todo el estatuto es una ley. Y una vez que fuera aprobada por las Cortes Generales, habría culminado la transición, al menos desde el punto de vista jurídico, técnico-jurídico. Luego ya saben que hay pues hay unas comisiones de transferencia, hay una fase de traspaso de servicios, de traspaso de personal, de traspaso de bienes desde una entidad a otra. Y la última diapositiva, pues supongo que esta charla lo que genera son preguntas, ¿no? Es decir, son dudas, son preguntas, puede ser muy sugerente, pero realmente soluciones no puede dar, porque ahora mismo no está a nuestro alcance. Y entre esas preguntas que quiero dejar en el aire, para esta o para otras charlas futuras, es si realmente está cerrado el mapa autonómico, teniendo en cuenta pues, las diferentes sensibilidades que hay en el territorio nacional, que nadie se acuerda de León, por ejemplo, que todavía no está definitivamente asentada Cataluña en el territorio nacional, porque no hay conformidad. Y si Cataluña pretende la sucesión, Tabarnia quiere quedarse. Es decir, tenemos... esto se está moviendo todavía, no es oficial. Es decir, esto no sale en los telediarios, salvo el caso catalán. Pero por debajo de esa oficialidad, pues existen sensibilidades, intereses, hay tensiones ahora y el siglo pasado también la había. Por otra parte, cabe preguntarse si es posible el ejercicio de nuevas opciones por la autonomía, si sería conveniente a esta altura reformar el título 8º de la Constitución española, en el sentido que sea. Y por último, yo he agregado una posibilidad que sería la de incorporar a los estatutos de autonomía una cláusula de segregación, de modo que facilitaran este tránsito cuando hubiera una clara voluntad de separarse. Bueno, pues con esto finalizo la intervención. Les doy muchas gracias por su atención y quedo a su disposición pues, para cualquier tema que quieran formular. Yo me había apuntado aquí, te voy a enseñar para que lo acabe de notar, me había apuntado. Vale, y así ya pues también un poco aprovecho para cerrar. Pero que yo sí quiero hacer un comentario y sobre el tema de la autonomía. Bueno, está claro que con la charla que nos has dicho, a nivel de jurídico,
legal es más difícil modificar el estatuto que modificar la Constitución, por eso a mí. Desde luego. Entonces, pero, o sea, bueno, eso ya sería discutir sobre el tema de concepto del derecho, no sé qué. En la Unión Europea las regiones se modifican de una forma mucho más rápida, porque yo miro estadísticas, miro cosas y hay modificaciones. Pero bueno, no me quiero extender, simplemente quería decir una cosa que yo creo que es lo más importante, o por lo menos lo que yo llevo fraguando en mi cabeza durante mucho tiempo, que es que aunque el camino legal sea muy difícil, que lo es, o sea, por un lado está el valor político de lo que hacemos, que es, oye, nosotros creemos que necesitamos esta solución administrativa, ¿no? Administrativa, que no consiste en ser un país, autodeterminarnos, no sé qué. Nosotros somos una parte de España y como tal queremos autoadministrarnos. Pero, todas las cosas también son modificables, ¿no? Entonces, la Constitución española ahora mismo está ahí, ¿no? Y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con ella. Pero también es verdad que hay un debate sobre si hay que abrir el melón de la Constitución. Hay gente que dice que hay que poner toda la relación de regiones en la Constitución, hay otros que dicen que hay que modificar otras cosas más importantes, hay un sello. Entonces, venga una hecatombe en el 2024 porque nos quedemos sin dinero o nos ataquen los zombies o no sé qué, pero si en algún momento se vuelve a dar una circunstancia constituyente en España, nosotros tenemos que estar preparados para decir, oye, que nosotros estamos aquí, que no nos pase como en la anterior. ¿Por qué? Pues porque Almería venía de una depresión económica y social historiquísima, de siglos, situación en la que ahora no estamos. Ahora tenemos una burguesía comercial, una burguesía profesional, tenemos sectores económicos potentes, tenemos industria, tenemos lo que tenemos que tener para sentarnos en la mesa de igual a igual con todos los demás. Tenemos dinero también, claro que lo tenemos, aquí ninguno lo tenemos, pero sabemos que está, Hay que comprar. Entonces, la cuestión es, tenemos que prepararnos por si se abre la oportunidad. Si se abre la oportunidad, es decir, aquí estamos nosotros, que no nos pase como nos pasó anteriormente. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a Cantabria? Cantabria lo quería meter con Castilla y León, claro. Y allí llegó el señor Revilla y otros tantos que ya estaban organizados hace tiempo y dicen, no, nosotros queremos nuestra autonomía. ¿Qué pasó con La Rioja? 3/4 es lo mismo, que La Rioja se ha organizado también desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es nuestro paso, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Preparar el terreno, tanto a nivel cultural, como a nivel de sociedad, como a nivel de todo el tipo de actividades que tenemos aquí y que tenemos que hacer fuera, para que si algún momento el tren pasa por la puerta, que también es muy difícil que pase un tren, si pasa por la puerta, poder subirnos y estar preparados para ello. Eso es lo que yo creo que es lo más importante de este proyecto. Lo nuestro es vestirnos de Sevilla. Es lo primero. Yo solamente quiero decir una cosa pequeña, es que yo planteé la charla desde el principio señalando que la cuestión territorial es histórica, que la Constitución lo único que ha venido es a intentar darle una solución, y que esta solución no es completa, porque de hecho ya tenemos Cataluña evidencia que hay que recomponer el modelo, y esa recomposición puede pasar por lo que señala Juanjo, que es abrir el debate de la autonomía y a lo mejor recomponer, revertir ciertas competencias al Estado, reordenarlas, hacerlo más eficaz, es decir, hacer ajustes dentro de ese modelo y, como señala Juanjo, hay que hacerlo. Eso es.